La crisis provocada por la pandemia del coronavirus podría significar un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza. Así lo reveló un estudio elaborado por el Hogar de Cristo y otras 9 instituciones titulado Pobreza y Pandemia. Propuestas para un Chile más digno y justo que, tal como su nombre indica, presenta 25 iniciativas en 9 dimensiones para afrontar problemáticas graves que afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad. Para profundizar en este tema, nos acompaña Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás tú? Sebastián, otras veces habíamos conversado un par de veces, recuerdo, sobre los efectos del coronavirus, de la pandemia en los más pobres, pero este estudio sí que desnuda, sí que deja en evidencia que a los grupos que menos tienen es por lejos a los que más ha golpeado la pandemia. Exactamente, yo creo que el gran esfuerzo que está detrás de este estudio, que fue lanzado hoy día, de hecho con una conversación con Martín Hoppenheim, que estuvo bastante interesante, y junto a otros panelistas a las de la mañana, sistematiza de alguna forma el trabajo que distintas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil han venido trabajando en los últimos meses de pandemia, develando lo que tú dices. Finalmente, la gran tesis probablemente en la cual se centra este estudio, este informe, es en la idea de que hay una trampa asociada a la vulnerabilidad, a la pobreza, a la exclusión social, y que esa trampa ha sido develada de alguna forma y profundizada en pleno de esta pandemia. Vale decir, la población más vulnerable y excluida es aquella que esta pandemia más fuerte le pega, al mismo tiempo la que tiene menos probabilidades de salir, de justamente llevar adelante las medidas para prevenir el contagio, y por lo tanto donde mayormente se reproduce los efectos negativos que tiene la pandemia. Hablamos de una población muy vulnerable desde el punto de vista económico, muy vulnerable desde el punto de vista de empleabilidad, con empleos más bien informales, muy vulnerable desde el punto de vista habitacional, viviendo en hacinamiento, en campamentos, segregados espacialmente, y por lo tanto que se ven con menos oportunidades para enfrentar ¿Sebastián? la pandemia. Entre eso es necesario un pacto finalmente por un nuevo sistema de protección social en Chile. Tú mencionabas el concepto de trampa, en el sentido de que había muchos chilenos, miles de chilenos que quizás había una condición de vulnerabilidad que era evidente, era cosa que pasara cualquier problema económico significativo en el país para que cayeran inmediatamente, en el sentido de que estaban quizás en los números, fuera de la pobreza, pero su nivel de vulnerabilidad era evidente. Exactamente, esto es como imaginemos un iceberg, ¿ya? O una isla, finalmente, donde tú ves una parte que se ve sobre el nivel del mar, ¿cierto? Pero que hay muchísimo que está bajo el nivel del mar. Y de alguna manera lo que nosotros veíamos, que sabíamos que en Chile existía pobreza por ingreso, y había una cantidad de población muy numerosa, bastante grande, millones de personas, que tal vez se ocultaban de alguna manera en estas cifras de pobreza porque vivían en vulnerabilidad. Pero frente a cualquier tipo de impacto, rápidamente esa visión, digamos, esa isla iba a crecer porque el nivel del mar iba a bajar, que era fundamentalmente el poder adquisitivo de la familia, las redes que podían tener, y eso iba a hacer que el nivel de pobreza creciera. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay informes que plantean que la pobreza en Chile del 9,8% hoy día podría aumentar en el fondo a un 11%, incluso a cerca de un 14% en la población chilena, y eso también impacta directamente en la población que se encuentra con riesgo de caer en la pobreza, que es la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Para eso es que existen las ideas de sistemas de protección social, que es la gran conclusión finalmente que manda este informe, la necesidad de crear un sistema de protección social más robusto, que permita que en periodos de crisis, ante estos shocks económicos fuertes que vienen desde el entorno, ante las pandemias, etcétera, esa población en condiciones de vulnerabilidad sea menos vulnerable y no necesariamente pase a vivir entonces en condiciones de pobreza como estamos viendo hoy día. Lo hemos visto durante los últimos meses. Es muy importante lo que tú estás diciendo de cómo el Estado responde también a estas necesidades. Lo dijo el ministro de Hacienda hace algún tiempo cuando dijo el Estado está haciendo aguas, cuando no teníamos un sistema social lo suficientemente robusto para responder en este tipo de contingencia. Obviamente una contingencia que nadie esperaba de esta magnitud. Pero, por ejemplo, elementos como el registro social de hogar y cuántos elementos que al final fueron haciendo aguas por todos lados y dieron cuenta de un Estado que no podía dar el ancho. Exactamente, yo creo que ahí detrás, lo hemos conversado en otras instancias, contigo incluso Andrés, la idea de como de a veces ocultar, ¿cierto?, la realidad de pobreza, la realidad de marginación que viven muchas familias hoy día en Chile, y que nos hace finalmente que nuestras políticas públicas, nuestras instituciones se estén desarrollando totalmente ciegos de esa realidad. Esta pandemia lo que hace es develar
finalmente esa realidad y no nos queda otra que empezar a mirarla. ¿En qué la devela? En que, por ejemplo, nos damos cuenta de la cantidad de familias que vivían arrendando de manera informal, muchas veces abusiva, aún en condiciones de hacinamiento en conventillos, y que estaban con empleos informales, que en el momento en que se piden cuarentena, en que se cierran muchos empleos, en que termina la feria, todas esas familias perdieron su fuente de ingreso, dejaron de arrendar, y hacia dónde se fueron, a vivir en condiciones de hacinamiento, muchos de ellos, pero muchos de ellos en condiciones de campamento, y por eso es que la población en campamentos ha aumentado. Entonces, esa realidad se develó, una realidad que estaba ahí, siempre latente, pero que nos habíamos hecho la idea como país de que la estábamos superando, y la pandemia nos vuelve finalmente a traer a tierra, a bajar a tierra, y nos recuerda que hoy día, más que nunca entonces, en este contexto de crisis, tenemos que saber aprovecharlo como una oportunidad como país. Se han implementado muchísimas políticas públicas en este periodo, pero aún faltan muchas más, y tomando el ejemplo que te daba, una de las propuestas que aparece con fuerza en el documento es la idea de potenciar un pilar de arriendo protegido, de arriendo social para esas familias justamente que no tengan que irse a vivir un campamento, sino que el derecho universal a la vivienda digna sea algo que efectivamente en Chile se reconoce, porque se reconoce la dignidad que tienen las personas que están acá. Sebastián, son 25 propuestas para afrontar las problemáticas más graves que afectan a los grupos y zonas más vulnerables de la sociedad. ¿Qué otros elementos tú rescatarías dentro de las propuestas que se pueden realizar, ojalá, en el plazo más corto posible? Mira, el esfuerzo de este informe, como te decía, es sistematizar y en función de eso se toman las propuestas que están de alguna manera más factibles y que le pegan más directamente a las problemáticas urgentes que hoy día tiene esa población en condiciones de exclusión o de vulnerabilidad. Rescataría, te mencioné justamente el tema del arriendo. Me parece muy interesante lo que está detrás de la temática educacional respecto a los temas digitales. Recordemos que la pandemia es un multiplicador de las brechas de desigualdad que existen en Chile. Y si ya existía una brecha de desigualdad desde el punto de vista educativo, ante esta pandemia y el cierre de las escuelas, esa brecha se multiplica con la brecha de acceso digital, de conectividad finalmente. Entonces hay propuestas interesantes en esa línea. Y por último, yo creo que es muy interesante mencionar que esta pandemia nos encontró mal parados, porque no estábamos con la principal vacuna. Y esa principal vacuna era justamente que todos tuvieran acceso a una vivienda digna. Lo que nos permite ahora es ponernos todos de acuerdo, firmar este pacto de protección social, dentro de los cuales están estas 25 medidas, pero podemos seguir avanzando y profundizar otras, y que nunca más una nueva crisis de este tipo nos encuentre entonces sin las redes de protección, sin esas vacunas sociales, digamos, de política pública, tan necesarias para que nos protejamos y nos cuidemos entre todos nosotros. Por ejemplo, en el ámbito de educación, estaba viendo aquí varios elementos, la deserción escolar, que las proyecciones del Ministerio de Educación eran que se podía aumentar un 40-50% la deserción escolar hoy a las próximas semanas, próximos meses. Exactamente, por eso una de las medidas es fortalecer los programas que tratan de atacar a esa deserción escolar, y me parece muy relevante la trayectoria de las instituciones que están detrás. En el caso de vivienda estamos como Techo y Fundación Vivienda, pero lo que está haciendo Súmate en el caso de educación, lo que está haciendo el Hogar de Cristo en el caso de la población de adultos mayores, está Espacio Mandela, justamente en toda la situación de los privados de libertad. Y hay muchas otras organizaciones, el Servicio de Migrantes, entonces organizaciones que están desde el territorio, desde el contacto directo con las familias que hoy día se encuentran en condiciones de exclusión, y desde ahí se plantean estas propuestas que tienen un principio de realidad que me parece sumamente interesante, y ojalá que sean tomadas también por las autoridades locales, nacionales, para de esa manera implementar iniciativas innovadoras en materia de política pública, y que esta crisis de la pandemia sepamos aprovecharla como también una oportunidad para una nueva estrategia del Estado desde el punto de vista de la protección social. También estaba leyendo números, Sebastián, sobre la prevalencia de enfermedades con factores de riesgo, comorbilidad del COVID-19, que aquí los números también son súper preocupantes, de cómo justamente la población más necesitada, la población que más ha sufrido, es la que tiene los peores índices de salud. ¿Cómo se puede también ahí apuntar el trabajo en ese sentido? Mira, ahí tenemos un gran problema en Chile, que la segregación penetra todos nuestros poros. Y parte de eso es justamente lo que tú estás mencionando. O sea, fíjate que la esperanza de vida en nuestro país es de hasta 11 años de diferencia. Una mujer que nace y vive, por ejemplo, en Vitacura, con una mujer que nace y vive en Los Espejos. ¿Vale? Es decir, la que nace en Vitacura puede vivir una esperanza de vida hasta 81 años, la de Los Espejos hasta los 70. Vale decir
la gente más segregada, la población más segregada, más vulnerable, más excluida, muere antes. Y en gran parte está relacionado con lo que tú mencionas. Tienen peor acceso a los servicios de salud, tienen viviendas con peor eficiencia energética, por lo tanto tienen mayor propensión a enfermedades, sobre todo respiratorias, y ahí vemos justamente todo lo que se multiplica esto con la pandemia actual. Entonces, lo que está detrás finalmente de todo esto no es solamente trabajar en medidas específicas, focalizadas, sino que en su conjunto tenemos que combatir los altos niveles de segregación, los altos niveles de desigualdad que tenemos, que se traducen finalmente también en datos tan concretos y tan relevantes como el derecho a la vida, por ejemplo, en este caso, el derecho justamente a vivir una vida digna donde tenemos distancias en términos de esperanza de vida, de acceso a la salud y todo lo que significa eso reconocer. Lo que está detrás de este informe no es la idea de dar dignidad, y eso me parece sumamente relevante, Andrés, mencionarlo. ¿Sí? No es la idea de dar dignidad, es la idea de reconocer la dignidad, y la dignidad se reconoce con derechos sociales, la dignidad se reconoce con políticas públicas efectivas justamente del Estado, que reconocen que todas las personas necesitan las mismas oportunidades. Sebastián, esta crisis lo que ha hecho también esta pandemia, instituciones que durante años han empujado, todas las que están detrás de este documento, tú lo mencionas, Hogar de Cristo, Techo, Infocap, Fondo Esperanza, Servicios Jesuita Migrante, la Fundación Súmate, la Fundación Emplea, la Fundación Licán, Espacio Mandela, el Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Díaz de la Universidad Alberto Hurtado, que vienen empujando hace tanto tiempo. Ahora ya no hay excusas para tomar las herramientas y por lo menos, este diagnóstico, este trabajo, estas medidas, ponerlas ahí, ya no hay excusas porque lo que ustedes tanto tiempo empujaron y muchos quisieron quizás, dicen sí, esto está acá, pero quizás habían otras prioridades. Ahora ya no hay un pero. Es una buena pregunta, Andrés. Yo creo que también tenemos que hacer una autocrítica, ¿verdad? Lo que está detrás de este esfuerzo también es priorizar, dirigir un país, ¿cierto? Como lo que le pasa al gobierno es el arte finalmente también de priorizar. Y muchas veces no se priorizan cosas porque no se ven. Lo que yo creo que estaba sucediendo es que los niveles de pobreza, los niveles de marginación, como hemos dicho, el problema de la AAA, ¿cierto? Los niveles de angustia, de abandono, de abuso, que muchas familias estaban viviendo en Chile, estaban siendo totalmente invisibilizados. La pandemia, si algo podemos rescatar de lo que ha sucedido, es que se visibilizan. Y por lo tanto, en gran parte aparece lo que tú dices, que no hay excusa entonces para ahora enfrentarlo. Ese acto de sinceridad, que yo creo que fue un favor también para poner los temas sobre la mesa, que hace el exministro Mañalich al decir, había un nivel de hacinamiento y de pobreza que yo no tenía idea. Y que estoy seguro que muchísimas personas que hoy día están en situaciones de autoridad, de toma de decisiones, tampoco, porque hemos construido una sociedad segregada donde esas cosas no se ven. Y probablemente nos pasaría a nosotros, si no estuviéramos dentro de nuestro trabajo, la necesidad de verlo diariamente. Por lo tanto, ahora esto se pone en el tapete, se pone en la prioridad, y es nuestro deber como sociedad civil pelear, catetear, digamos, hinchar, para que justamente estos temas sean tomados y sean aplicados en políticas públicas efectivas, donde tengan impacto real en aquella población que hoy día se ve más segregada. Estamos en un momento de discusión, de diálogo a nivel nacional muy importante, y estos temas tienen que ser metidos en ese diálogo a través justamente de derechos sociales que no solo sean reconocidos, sino que también sean efectuados con políticas públicas concretas. Ya no hay más excusas. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, te agradecemos este contacto, esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés. Chao, chao.